La economía del gobierno de Javier Milei está basada en ajustar a los pobres. El proyecto económico del gobierno consiste en hacer a los ricos cada vez más ricos y a los pobres cada vez más pobres. Eso es lo que dice Martín Lustó. Te invito a que lo chequemos en la primera edición de Educando Políticos. Bueno, ya saben, como siempre que yo me pongo a escuchar un video con ustedes, me voy a poner los auriculares. Vamos a empezar. Las medidas que está tomando este gobierno están reduciendo o ampliando la desigualdad en nuestro país. Bueno, vamos a empezar con todo ya, por lo menos yo. La realidad, por más que suene un poco duro, es que no importa. La desigualdad no es un parámetro para entender o estimar el nivel de desarrollo que hay en un país. A menos que los niveles de desigualdad estén en extremos súper extraños, la desigualdad, la realidad es que puede subir o puede bajar, y eso no es el indicador de si al país le está yendo económicamente bien o si al país le está yendo económicamente mal. Por ejemplo, la realidad es que en países que son muy pobres, como por ejemplo Cuba, la desigualdad es realmente muy baja y casualmente son todos pobres. En Argentina la desigualdad comparada con el resto de Latinoamérica, la verdad es que es bastante baja, y sin embargo, bueno, Argentina no está en una muy buena situación económica. De hecho, la desigualdad viene reduciéndose hace bastantes años. Y luego hay otros países como por ejemplo Chile, donde la desigualdad es mayor, sin embargo el nivel de vida es mayor. ¿Qué te quiero decir? Que lo que importa es el nivel de ingresos y la pobreza, no la desigualdad. O sea, lo que importa es si la gente en los países cobra más o menos dinero que hace 20 años, por ejemplo, y no es si hay más diferencias entre las personas. La idea es que mejore el nivel de vida, que mejore la productividad, que mejoren los salarios, para que, por ejemplo, suceda lo que hoy en día sucede, es que los pobres del 2024 viven muchísimo mejor que los monarcas del 1500. ¿Por qué? Porque aumentó la productividad, porque mejoró la economía, independientemente de lo que haya sucedido con la desigualdad. Además de que no solo esto, sino que la desigualdad, incluso en cierto punto, es necesaria para el desarrollo económico. ¿Por qué? Porque hay un concepto económico que es fundamental, y es que el crecimiento de la economía depende de la inversión. Y la inversión se financia con ahorros, y los ahorros se financian acumulando capital, o sea, acumulando dinero. ¿Y qué es lo que sucede cuando se acumula dinero? Bueno, que se genera desigualdad. A vos te sirve para que se realicen mejores inversiones y más eficientes, que en una parte de la economía haya acumulado mucho dinero. Y bueno, ¿qué pasa cuando en una parte de la economía hay acumulado mucho dinero y en el resto no? Bueno, que hay desigualdad. Pero esto es positivo para el crecimiento económico, no es negativo. Sin embargo, estos políticos que tienen un chip de izquierda que no se lo pueden quitar de la cabeza, están infectados con socialismo, lo único que hacen es fijarse en la desigualdad. Después no importa si hay crecimiento económico o no, si hay menos pobreza o menos. Los tipos te dicen, no, bueno, pero hay muchos ricos y ese es el problema. En realidad no pasa por ahí. Hay muchas maneras de medir esto, pero una es el coeficiente de Gini. Este es uno de los coeficientes más conocidos para medir la desigualdad. De hecho, yo todos los gráficos que les traje son todos basados en este coeficiente. El coeficiente de Gini puede tomar un valor de 0 hasta 1, y cuanto más alto es, más desigual es la distribución de ingresos dentro de un país. Para entenderlo, pensemos en los dos extremos. Cuando el coeficiente de Gini es de 0, todos tienen la misma cantidad. Lo cual obviamente sería algo negativo para la economía, como ya dijimos. Aparte de que otra cosa que me olvidé de mencionar sobre la igualdad es que es imposible. O sea, económicamente es imposible tener una sociedad donde todos sean iguales y donde todos tengan el mismo nivel de ingresos. Siempre va a haber desigualdad. ¿Por qué? Bueno, porque las personas somos distintas. O sea, por ejemplo, si vos le das $100 a dos personas, como las personas son distintas, las decisiones que van a tomar son distintas. Y esas decisiones distintas terminan generando que tengan un nivel de ingreso distinto en el futuro. Por ejemplo, por poner un caso muy extremo, capaz la persona número 1 se va al casino, se la gasta toda y la pierde toda, y la persona 2, no sé, pone esos $100 en comprar acciones de alguna empresa que le fue muy bien. Entonces ahí vas a generar desigualdad. O incluso por un tema de azar. Suponete que las dos personas agarran esos 100 pesos y los ponen en la lotería, pero uno por casualidad la ganó y el otro no. Los dos tomaron la misma decisión, sin embargo uno se llenó de guita y el otro no. La igualdad absoluta es imposible. En cambio, cuando el coeficiente es de 1, todo se lo llevan los de arriba. Esto quiere decir que cuando el Gini aumenta, lo que estamos viendo es transferencia de ingresos de los que menos tienen a los que más tienen. Esto también es falso. O sea, por ejemplo, si un país tiene siempre el mismo nivel de ingresos, o sea, la economía no crece y tampoco cae, si ahí de repente hay más desigualdad, efectivamente está pasando esto. O sea, los que tenían menos ingresos van a tener incluso menos y los que tenían más van a tener más. Pero claro, lo que pasa es que las economías cambian a lo largo del tiempo. O sea, si por ejemplo el nivel de ingresos de un país se duplicó, suponete, no sé, en 10 años, y en esos 10 años a la vez aumentó la desigualdad, claro, uno podría decir, no, bueno, hay transferencia de ingresos porque ahora hay más desigualdad que antes. O sea, los pobres se llevaron lo de los ricos. Y la realidad es que no, porque como aumentó el nivel de ingresos en general de todo el país, los pobres están mejor que antes y los ricos también están mejor que antes. Todos ganan más, a pesar de que haya habido desigualdad. Lo que pasa es que tal vez ahora la diferencia entre la que ganan los ricos y lo que ganan los pobres es mayor, pero todos están mejor, ¿se entiende? Aparte de que el término a mí, transferencia de ingresos, no me gusta mucho porque suena a robar. O sea, que por ejemplo en una economía aumente la desigualdad no quiere decir que los ricos literalmente le están sacando la plata a los pobres. Quiere decir que los ricos cada vez ganan más en relación a los pobres y que los pobres cada vez ganan menos en relación a los ricos, lo cual no implica ningún robo en ningún momento.
El número reciente del INDEC del Gini dio. De hecho, el único que roba es él, porque él sí que vive de la guita del resto. Guita mayormente financiada por pobres. Y sin embargo, él es rico. 0,436. Y además estuvo subiendo. Eso quiere decir que estamos teniendo una sociedad cada vez más desigual. Estuvo subiendo en los últimos años, pero si lo miramos en una perspectiva de los últimos 20, estuvo bajando. Una manera más fácil de ver esto es cuánto ganan el 10% de los hogares más ricos y compararlo con el 10% de los hogares más pobres. En la Argentina, esa diferencia es de 18 veces. Quiere decir que todas estas monedas son las que tienen los hogares más ricos. El 10% más pobre hay que sacarle una. Esa es la diferencia que tenemos hoy. De nuevo, también es una manera recontra boluda de analizar. Primero no tenés que explicarlo así, lo que tenés que hacer es compararnos con el resto de los países, porque esto sucede en todos los países. Y segundo, de nuevo, vos tenés que analizar el nivel de ingreso de todo a lo largo del tiempo. O sea, los pobres hoy ganan menos que los pobres de antes. O sea, la economía empeoró. Pero los ricos de hoy también ganan menos que los ricos de antes. En Argentina hoy en general toda la economía se está desmoronando. Entonces, de nuevo, es una manera re boluda de analizarlo esto. Y hay una cosa que lo agrava. El 10% de los hogares más ricos tienen menos gente que el 10% de los hogares más pobres. Acá está el 10% en cada uno de los hogares, pero acá hay 14% de personas y acá solamente hay 6 que se llevan cada vez más. Y esto me da muchísima bronca porque el tipo cree que no tiene nada que ver en esto, ¿entendés? Recordemos, simplemente por mencionarlo al pasar, que el impuesto más grave que se le puede cobrar a un pobre es la inflación. ¿Por qué? Porque la inflación básicamente es un impuesto al peso, a nuestra moneda. Los que utilizan pesos pierden poder adquisitivo porque hay inflación, ¿no? Bueno, adivina quiénes son los que un mayor porcentaje de su patrimonio, o sea, un mayor porcentaje de las cosas que tienen, está compuesta por pesos. Los pobres. Porque sí, una persona rica, como te dije antes, la mayoría de su patrimonio no es pesos, no son monedas, son acciones, propiedades, cosas así, que la inflación no les afecta. Sin embargo, los pobres, claro, los más pobres de todos, el 100% de su patrimonio son pesos, que es su salario, o un porcentaje muy grande. Por ejemplo, es una persona de clase media, capaz que tiene una propiedad o tiene un auto, y a esas cosas no le afecta la inflación. Pero a alguien muy pobre, a los más pobres de todos, literalmente lo único que tienen es su salario. Entonces, el 100% de su patrimonio, el 100% de las cosas que tienen está afectado por la inflación. O sea, ellos son los que están parando de pecho la mayor cantidad de inflación de todo el país, ¿entiendes? Por políticos de mierda como él es que tenemos la inflación que tenemos. Este tipo está en el poder hace como 30 años. 30 años en los que la inflación pasó de ser 0% a 200%, ¿se entiende? Sin embargo, él se desentiende. Para él no tiene nada que ver, no, la desigualdad aumentó porque Milei es malo, fin. Y porque le regala dinero a los ricos. Después de conocer estos datos, ¿sabías que un Estado eficiente puede corregir tanta desigualdad? En el próximo video te voy a mostrar cómo se hace. Mentira, en Argentina primero que nada no tenemos un Estado eficiente con él al mando, o sea que él no es la solución, cuando él obviamente lo que está buscando es ser la solución, o sea que lo votes. Él está haciendo este video para que después el año que viene o en 2027 te pueda pedir a vos que lo votes. Es una basura este chabón, de hecho, él fue partícipe de este clip que estamos viendo acá en pantalla, donde los senadores se subieron su sueldo bruto a una cosa así como 8 millones de pesos, algo así, y el tipo, como le daba vergüenza literalmente que la gente lo vea votando, levantaba la mano por abajo haciéndose el boludo. Esta basura te está hablando de la desigualdad, ¿se entiende? Vamos con el siguiente video que probablemente esté igual de plagado de boludeces como el primero. ¿Cómo puede hacer un Estado para reducir la desigualdad? Te voy a contar algunas propuestas para reducir la brecha que vimos en el video anterior. Bajando la inflación, cosa que hizo Milei. Y que él básicamente fue partícipe de todo el grupo de políticos que la subió. Lo que necesitamos es un crecimiento que incluya, es decir, que cada vez más gente que está en peor situación tenga un trabajo mejor. Primero que nada, todo esto está mal encarado, porque como dijimos antes, vos no tenés que ponerte como objetivo reducir la desigualdad. La desigualdad es algo que se va moviendo naturalmente con la economía y que no es malo que aumente ni que se reduzca de manera sola, natural. Lo malo es cuando vos la forzás, o sea, cuando vos a través del Estado haces que baje artificialmente o suba artificialmente. O sea, que el video ya está mal encarado. Vos no tenés que encarar nada para bajar la desigualdad. Vos lo que tenés que hacer es intentar bajar la pobreza, o sea, que la gente gane cada vez más dinero independientemente de cuánto ganan en relación a los más ricos. O sea, si por ejemplo, no sé, los ricos pasan a ganar 15 veces más, pero los pobres pasan a ganar 5 veces más, claro, la desigualdad se fue por los aires. Pero literalmente todos están mejor. Lo que sucede en Argentina es que como no tenés crecimiento económico, todos están peor. Tanto los ricos como los pobres. ¿Qué pasa? Que los pobres mucho más, obviamente, por eso aumentó la desigualdad. Pero todos estamos peor. Lo segundo es a quién le cobramos impuestos. ¿A quién le sacamos impuestos para proveer cosas que son imprescindibles? ¿A estos que tienen poco? ¿Que están debajo de la línea de la pobreza? ¿O le sacamos más proporcionalmente a los que más tienen? Bueno, de nuevo, él formó parte, por ejemplo, del gobierno de Macri o de los primeros gobiernos de Cristina. Todos estos gobiernos hicieron que la inflación pase del 0% al 200%. Recordemos que este es un impuesto a los pobres y él acabó de decir que no quiere cobrarle impuestos a los pobres. Sin embargo, literalmente es lo que hizo cuando estuvo en el poder. Entonces es un mentiroso. Segundo también, no puedes cobrarle una tasa de impuestos súper alta a los ricos porque son los que invierten, o sea, los que hacen que luego haya crecimiento económico. Entonces no puedes excederte cobrando impuestos a los ricos por más que tengan más dinero y que sea para ellos más fáciles de pagar que para los pobres. Y luego es con esto que se recaudó. ¿Cómo le damos instrumentos a aquellos que están en peor situación para estar mejor? Y eso se llama devolver. ¿Devolver en qué?
devolver primero en educación. Este es un debate bastante importante que hay, es que si primero vos formás a la gente para que la capacidad que tenga de generar riqueza sea mayor y luego por eso tenés crecimiento económico, o si primero tenés crecimiento económico para poder pagarte una buena educación y ahí te formás. Yo soy partidario de la segunda opción. Para tener una buena educación primero tenés que tener dinero para pagarla. No me refiero a educación privada, porque la educación pública también se paga, pero a través de los impuestos. Entonces el problema que tenemos en Argentina es que no podemos destinar medio PBI a la educación porque la economía argentina no es capaz de pagarla. Entonces no es tan simple como, bueno, no, vamos a multiplicar por 5 el presupuesto de la educación y ya vas a ver cómo las cosas mejoran. No van a mejorar así. Lamentablemente, obvio. Porque es lo único que garantiza un futuro distinto, y eso va desde la educación inicial, pasando por la educación primaria, la secundaria y la universidad. Este chabón está sospechado de robar un montón de guita de las universidades, por eso hace tanto énfasis en las universidades. Pero igual es importante recalcar que el orden de importancia es primero el jardín, después la primaria, después la secundaria, después la universidad. O sea, conforme más pequeño es un niño, más importante es formarlo. Y lo que pasa en Argentina es que está rota la cadena desde el principio. Los jardines y las primarias son un desastre, las secundarias ni hablar, pero conforme más al inicio de la cadena estás, peor son los resultados que tiene la educación argentina. Y obviamente salud. Si no tenés salud, no podés trabajar. También me parece que el orden está invertido. Primero los argentinos tienen que tener un buen nivel de ingreso para poder pagarse una buena salud. O sea, si vos querés tener una buena salud antes de tener un buen nivel de ingresos, ¿cómo haces para pagar la salud? Entonces lo que tenés que hacer es dejar de destruir los ingresos de la gente. ¿Cómo? Bueno, bajando la inflación. Perdón por ser tan reiterativo con la inflación, pero es que es la variable más importante de la Argentina. Argentina cerró 2023 siendo el segundo país con más inflación de todo el planeta. Para que nos demos una idea de lo desordenada que estaba la economía argentina y que lo sigue estando, obviamente. Si no podés trabajar, no podés proveer a tu familia. Y por último, la gran redistribución que existe en cualquier estado moderno es de los que están trabajando a los que acaban de terminar de trabajar, a los jubilados. Bueno, creo que si existe la mayor estafa que ha hecho el Estado argentino fue con la jubilación. Yo tengo videos específicamente hablando de esto en mi canal personal, pero básicamente si el Estado hubiese gestionado bien todo el dinero que te sacó a través de los aportes jubilatorios, al momento de jubilarte te tendría que dar como 2 o 3 propiedades, para que tengan una idea de lo poco que nos está dando el Estado a través de las jubilaciones en comparación con todo lo que nos quitó con los aportes jubilatorios cuando trabajaban. Además del crimen que sucedió con las AFJP, o sea, básicamente gente que estaba en el antiguo sistema de jubilación privado que existía, y literalmente el Estado agarró y se quedó con ese dinero. O sea, no se lo devolvió a la gente, no lo guardó para después pagarle a la gente las jubilaciones, no, literalmente se lo quedó, punto. O sea, fue un robo de manera ultra y súper descarada, del cual luego obviamente no se hicieron cargo, ¿no? Este robo fue durante el kirchnerismo que él conformó, pero se hicieron todos los boludos. Y hoy, claro, las jubilaciones son una miseria y los tipos no relacionan el haberse choreado millones de dólares de ahorros de la gente con que hoy las jubilaciones sean malas. No lo relacionan, ¿viste? No tiene nada que ver, se olvidaron. Y si ese sistema no es moderno y equitativo, los jubilados la pasan cada vez peor. Un Estado ordenado es el punto de partida para tener una economía ordenada, pero luego hay que ver cómo se ordena, sobre quién cae el esfuerzo mayor y sobre todo si con lo que hacemos hoy no solamente estamos curando las heridas del presente, sino construyendo una sociedad más equitativa y más moderna mañana. Bueno, puro discurso y chamullo. La realidad es que cuando él tuvo que gestionar, destruyó todo. Pero bueno, hablaremos sobre eso en otro video. Si te gustó esta serie, por favor te pido que te suscribas y le des like. Así hago más series como esta. No te olvides que yo también tengo mis redes personales. Puedes fijarte en la descripción. Y por último, te mando saludos.